Tras el fallido intento de asesinato de Donald Trump por parte de Thomas Crooks, el FBI ha llevado a cabo una serie de minuciosas investigaciones y descubrimientos. Nuevas pruebas indican que Crooks sentía una gran fascinación por el liderazgo de Trump, lo que en última instancia le llevó a registrarse como votante republicano. Intrigantemente, otras pruebas revelan que Crooks hizo una notable donación de $15 a un grupo demográfico específico. En este vídeo, profundizaremos en cómo este intento de asesinato forjó un vínculo inesperado entre Trump y su presunto asesino. Trump y su tirador. Thomas Matthew Crooks, un nombre que ahora se ha convertido en sinónimo de uno de los acontecimientos políticos más impactantes de 24, era un veinteañero residente de Bethel Park, Pensilvania. Bethel Park, una comunidad suburbana situada a unas 35 millas al sur de Butler, Pensilvania, es donde Crooks pasó la mayor parte de su vida. Conocido por sus vecinos como una persona tranquila y reservada, las acciones de Crooks, el 13 de julio de 1924, han dejado un impacto duradero en la comunidad y en la nación. Thomas Crooks ha demostrado una gran fascinación por el liderazgo de Donald Trump, una pasión que aparentemente le impulsó a alinearse con el Partido Republicano y convertirse oficialmente en un votante republicano registrado. Sin embargo, las afiliaciones políticas de Crooks se han convertido en un foco de intenso escrutinio y debate. Según la base de datos de votantes de Pensilvania, Thomas Matthew Crooks era un votante republicano registrado. Este hecho por sí solo podría no haber llamado la atención, dada la diversidad política de Estados Unidos. Sin embargo, lo que hace especialmente desconcertante el caso de Crooks es su anterior contribución financiera a un grupo demócrata. En enero de 21, los registros de la Comisión Federal Electoral muestran que un donante llamado Thomas Crooks, con la misma dirección que Thomas Matthew Crooks, contribuyó con $15 al Progressive Turnout Project, un comité de acción política alineado con los intereses demócratas. Esta aparente contradicción entre el registro electoral republicano de Crooks y su donación a un grupo demócrata ha dejado a muchos perplejos. ¿Cómo es posible que alguien que estaba oficialmente registrado como republicano albergara suficiente apoyo a una causa demócrata como para hacer una contribución económica? Esta pregunta ha dado lugar a diversas teorías y especulaciones sobre las verdaderas creencias y motivaciones políticas de Crooks. Para comprender la complejidad de las afiliaciones políticas de Crooks, es esencial ahondar en la naturaleza del Progressive Turnout Project. Esta organización se dedica a aumentar la participación electoral entre los votantes de tendencia demócrata. Se centra en los esfuerzos de base para movilizar a los votantes susceptibles de apoyar a los candidatos y las políticas demócratas. El hecho de que Crooks donara a un grupo de este tipo sugiere que podría haber tenido cierto nivel de apoyo a los ideales demócratas, a pesar de estar registrado como republicano. Una teoría planteada por los analistas políticos es que Crooks podría haberse sentido desilusionado con el Partido Republicano. El periodo previo a su donación, en enero de 21, estuvo marcado por una gran agitación política en Estados Unidos. Tras las elecciones presidenciales del 21, se produjeron numerosas denuncias de fraude electoral, que culminaron en los disturbios del Capitolio del 6 de enero. Es posible que Crooks, como muchos estadounidenses, se enfrentara al caos político y a la incertidumbre de la época. Su donación al Progressive Turnout Project podría haber sido un reflejo de su frustración con el Partido Republicano y un deseo de apoyar los esfuerzos para fortalecer la participación de los votantes demócratas. Otra teoría es que la donación de Crooks fue un movimiento estratégico para ocultar sus verdaderas intenciones. Al contribuir a un grupo demócrata, podría haber intentado crear un rastro engañoso que desviara la atención de sus verdaderas creencias y planes políticos. Esta teoría, aunque especulativa, añade otra capa de complejidad a la narrativa que rodea las acciones de Crooks. El padre de Crooks, Matthew Crooks, se ha abstenido de comentar las acciones de su hijo hasta que haya hablado con las autoridades. Este silencio no ha hecho sino alimentar aún más las especulaciones sobre las motivaciones de las afiliaciones políticas de Thomas Crooks y su posterior atentado contra la vida de Trump. A lo largo de varios meses, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, recibió múltiples paquetes en su casa, cada uno de ellos marcado como material peligroso. Según un memorando de las Fuerzas de Seguridad Federales, estos paquetes eran un sombrío preludio de los acontecimientos que pronto se desarrollarían. El 6 de julio, Crooks comenzó su meticulosa planificación. Buscó en Internet las fechas de los actos de Trump y de la Convención Nacional Demócrata. Sus intenciones estaban cada vez más claras y las piezas de su mortífero plan iban encajando. Apenas un día después, el 7 de julio, Crooks visitó el lugar donde se iba a celebrar el mitin. Recorrió el recinto, observando cada detalle, preparándose para el momento en que ejecutaría su plan.
Esta visita fue un paso fundamental en su preparación. El 12 de julio, Crooks llevó su preparación al siguiente nivel. Visitó el club de deportistas de Clerton, del que era miembro. El club, situado cerca de su casa, estaba a unos 50 kilómetros al sur de Butler, el lugar del próximo meeting de Trump. En el campo de tiro, Crooks practicó su puntería, perfeccionando sus habilidades con una precisión mortal. La mañana del 13 de julio, el día del meeting, Crooks hizo otra visita al lugar. Esta vez, llevó un dron con el que sobrevoló la zona en la que tendría lugar la concentración. El dron trazó una trayectoria de vuelo programada, captando cada detalle del lugar desde arriba. Este reconocimiento aéreo fue un escalofriante indicio de su minuciosa planificación. Más tarde ese mismo día, Crooks buscó en Internet una armería local. Compró 50 cartuchos de munición para un rifle AR, un arma que su padre había comprado en el año 23. Con la munición en la mano, Crooks condujo hasta Butler y aparcó el coche frente al recinto de la Butler Farm Show, donde se iba a celebrar la concentración. Cuando el lugar del meeting bullía de actividad, el servicio secreto fue advertido de la presencia de un varón sospechoso merodeando cerca del lugar. A pesar de esta advertencia, el individuo, identificado posteriormente como Crooks, logró eludir la detección. El escenario estaba preparado para un enfrentamiento dramático y mortal. A las 6:02 de la tarde, el expresidente Donald Trump llegó al meeting. La multitud prorrumpió en vítores mientras sonaba God Bless the USA, Dios bendiga a Estados Unidos, en el sistema de megafonía. Trump subió al escenario, saludando a sus seguidores, ajeno al peligro inminente. A las 6:05 de la tarde, Trump empezó a dirigirse a los asistentes. Agradeció a la hermosa multitud y comenzó su discurso, centrándose en el historial del presidente Biden y en la inmigración. El ambiente era electrizante, pero bajo la superficie, la tensión iba en aumento. A las 6:09 de la tarde, cuando apenas habían transcurrido unos minutos del discurso de Trump, varios asistentes se percataron de la presencia de un hombre armado en un tejado a unos 450 pies del escenario. Comenzó a cundir el pánico mientras intentaban alertar a las fuerzas del orden. En un vídeo colgado en las redes sociales, se oían voces que gritaban que había alguien en lo alto de la azotea y señalaban que estaba de plano en el tejado. Momentos antes del tiroteo, un agente de policía del municipio de Butler se encontró con Crooks en la azotea de un edificio cercano. Según el sheriff del condado de Butler, Michael Sloop, el agente intentó acceder a la azotea, siendo izado por un agente que le ayudaba. Al subir, entró en contacto visual con Crooks, que le apuntó con un rifle. El agente, en posición de indefensión, no tenía forma de enfrentarse a Crooks mientras estaba agarrado al borde del tejado. Inmediatamente, comunicó la ubicación de Crooks y el hecho de que iba armado. A las 6:11 de la tarde, mientras Trump hablaba, se volvió repentinamente hacia su derecha, dejó de hablar y se llevó la mano a la oreja derecha. Sonaron 3 disparos y el expresidente se agachó detrás del atril. El público se sumió en el caos al darse cuenta de la situación. Los agentes del servicio secreto se apresuraron a subir al escenario, protegiendo a Trump y gritando ¡al suelo! Se oyeron varios disparos más, mientras agentes federales fuertemente armados se precipitaban sobre el escenario. La situación se agravaba rápidamente y el peligro estaba lejos de desaparecer. Cuando sonaron los disparos, los agentes del servicio secreto entraron en acción. Su objetivo principal estaba claro: proteger al expresidente a toda costa. Rodearon a Trump, creando un escudo humano, y empezaron a gritar ¡al suelo! La urgencia en sus voces se correspondía con el caos que se desarrollaba a su alrededor. A las 6:13 de la tarde, los agentes del servicio secreto ayudaron a Trump a ponerse en pie. Se le veía sangre en la oreja derecha y en la mejilla derecha. A pesar del caos y el dolor, Trump mostró una notable compostura. Después de mirar a su alrededor, Trump levantó el puño hacia la multitud y pareció pronunciar 3 veces la palabra «lucha» mientras era conducido fuera del estrado. Este gesto desafiante resonó entre sus partidarios, que lo vieron como un símbolo de resistencia y determinación. Hacia las 6:50 de la tarde, Trump fue evaluado y atendido en el cercano hospital Butler Memorial. Un portavoz confirmó más tarde que el expresidente se encontraba bien tras el ataque. El equipo médico trabajó rápidamente para tratar sus heridas, asegurándose de que se encontraba estable y fuera de peligro inmediato. El equipo de contraataque del servicio secreto, altamente entrenado y fuertemente armado, evaluó rápidamente la situación. Identificaron al tirador, Thomas Matthew Crooks, en la azotea. Con precisión y determinación devolvieron el fuego, con el objetivo de neutralizar la amenaza. Unos 42 segundos después del primer disparo, un miembro del equipo de contraataque asestó un tiro mortal en la cabeza de Crooks. En medio del caos, sobrevino la tragedia.
El ex jefe de bomberos Cory Comperatore, de 50 años, fue alcanzado por una o varias de las balas del pistolero. Comperatore, una figura respetada en su comunidad, había acudido al mitin para apoyar a Trump. Su vida se truncó en un instante. Otros 2 asistentes al mitin, David Dutch y James Copenhaver, también resultaron gravemente heridos. Dutch y Copenhaver, ambos fervientes partidarios de Trump, se vieron atrapados en el fuego cruzado. Sus heridas eran graves y fueron trasladados de urgencia al hospital. Menos de una hora después del tiroteo, legisladores de ambos partidos empezaron a pronunciarse en las redes sociales. Las reacciones fueron rápidas y polarizadas. El representante Mike Collins, de Georgia, sugirió que se presentaran cargos contra el presidente Biden por incitar a un asesinato. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, expresó su alivio por el hecho de que Trump estuviera a salvo y condenó la violencia política. La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, cuya familia había sido víctima de la violencia política, también expresó su alivio y condenó el atentado. Mientras Trump se recuperaba y continuaba su campaña, la nación recordaba el volátil clima político y la necesidad de unidad. Poco después del fallido intento de asesinato, empezó a circular una foto que parece captar la trayectoria de la bala utilizada en el atentado. Michael Harrigan, un agente especial retirado del FBI, evaluó que Doug Mills, un veterano fotógrafo del New York Times, parecía haber capturado una imagen de una bala que pasaba junto a la cabeza del expresidente Donald J. Trump durante el mitin de campaña en Pensilvania el sábado por la tarde. En una entrevista tras revisar las imágenes de alta resolución que Mills archivó del mitin, Harrigan afirmó que efectivamente podría estar mostrando el desplazamiento del aire debido a un proyectil. Señaló que, aunque el ángulo parecía un poco bajo para haber atravesado la oreja de Trump, no era imposible si el pistolero había disparado varias veces. Harrigan también mencionó que la simple matemática balística indicaba que captar una bala en una foto, como probablemente hizo Mills, era posible. Explicó que el señor Mills utilizaba una cámara digital Sony capaz de capturar imágenes de hasta 30 fotogramas por segundo. Mencionó que el señor Mills tomó estas fotos con una velocidad de obturación de 1/8000 de segundo, que es extremadamente rápida para los estándares de la industria. Harrigan destacó la importancia de la velocidad de la bala desde el arma de fuego, afirmando que si el pistolero estaba disparando un rifle de estilo AR-15, las balas de calibre .123 o 5,56 milímetros que utilizan viajan a unos 3.200 pies por segundo cuando salen de la boca del arma. Con una velocidad de obturación de 1/8000 de segundo, la bala recorre aproximadamente 4 décimas de pie, mientras el obturador está abierto. Además, explicó que la mayoría de las cámaras utilizadas para captar imágenes de balas en vuelo son cámaras especiales de muy alta velocidad que no se utilizan normalmente para la fotografía normal. Por lo tanto, captar una bala en una trayectoria lateral, como la que se ve en esa foto, sería un disparo entre 1 millón y casi imposible de captar, aunque uno supiera que la bala se acercaba. En su último destino, Harrigan dirigió la unidad de formación sobre armas de fuego de la oficina y actualmente trabaja como consultor en el sector de las armas de fuego. Reflexionando sobre la situación, llegó a la conclusión de que, dadas las circunstancias, si eso no es mostrar la trayectoria de la bala en el aire, no sabe qué otra cosa podría ser. Percances del servicio secreto. El intento de asesinato del expresidente Donald Trump en un mitin en Butler, Pensilvania, puso de manifiesto importantes fallos de comunicación entre las fuerzas del orden. Los mensajes de texto y las conversaciones por radio pusieron de manifiesto la confusión y la desorganización que permitieron al presunto asesino, Thomas Matthew Crooks, acercarse peligrosamente a Trump. Los mensajes de texto y las comunicaciones por radio del servicio secreto y de las fuerzas del orden que se hicieron públicos durante el mitin de Donald Trump del 13 de julio ilustran claramente la confusión y la falta de coordinación durante el intento de asesinato de Thomas Matthew Crooks. Estos mensajes, revelados por la oficina del senador Chuck Grassley, muestran que los agentes eran conscientes de la presencia y las actividades de Crooks más de 90 minutos antes del tiroteo, pero lucharon para rastrear y neutralizar eficazmente la amenaza. A las 5:14 p.m., un oficial tomó fotos de Crooks sentado fuera del local. 20 minutos más tarde, el agente envió estas imágenes a un chat de grupo, señalando el comportamiento sospechoso de Crooks y el uso de un telémetro dirigido hacia el escenario. Advirtió a los demás de que avisaran a los francotiradores del servicio secreto, pero admitió haber perdido de vista a Crooks. 10 minutos después, a las 17:44, las imágenes se enviaron a un segundo chat de grupo con instrucciones de reenviarlas al mando. 6 minutos más tarde, a las 5:51 p.m., alguien confirmó que las imágenes habían sido enviadas al mando.
Apenas 15 minutos antes del tiroteo, a las 5:59 p.m., un agente informó de que había perdido la pista del sentido de la marcha de Crooks. Otro agente, que respondió un minuto después, especuló con la posibilidad de que Crooks se hubiera alejado del lugar del suceso, pero expresó su incertidumbre. La oficina de Grassley también hizo públicos documentos de la Unidad de Servicios de Emergencia del Condado de Beaver y de la Unidad de Servicios de Emergencia de Butler. Estos informes describían las responsabilidades de las fuerzas del orden federales y locales, pero no revelaban por completo el alcance de la planificación de la seguridad. Los puntos clave incluían la planificación para un escenario de tirador activo solitario y la vigilancia de la actividad de drones, que sí se produjo durante la manifestación. Las entradas redactadas en estos informes revelan la naturaleza fragmentada de las comunicaciones y las dificultades para transmitir información crítica a la cadena de mando. La incapacidad de los agentes para mantener contacto visual con Crooks y el retraso en la difusión de información crucial ponen de manifiesto importantes lagunas en los esfuerzos de coordinación y respuesta durante el acto. Las señales de problemas eran evidentes minutos antes de que sonaran los disparos en el mitin de Donald Trump en Pensilvania. La policía había recibido una denuncia de un hombre sospechoso que se paseaba cerca de los magnetómetros, y al parecer los agentes estaban intercambiando fotos del sospechoso. Los testigos señalaron y gritaron a un hombre armado en un tejado cercano, aumentando la sensación de peligro inminente. Cuando un agente de policía subió al tejado para investigar, la situación se agravó rápidamente. El pistolero, identificado posteriormente como Thomas Matthew Crooks, de 20 años, se giró y apuntó con su rifle al agente que se acercaba. Sin embargo, el agente no hizo, o no pudo hacer, ni un solo disparo en respuesta. En cuestión de segundos, un francotirador abatió a Crooks cuando empezaba a disparar su rifle AR contra el expresidente. A pesar de la rápida actuación del francotirador, el daño ya estaba hecho. Los investigadores se enfrentan ahora a la ingente tarea de averiguar cómo un hombre armado sin antecedentes militares consiguió alcanzar una posición tan estratégica y lanzar un ataque contra un objetivo de alto perfil como Donald Trump. La investigación se centra no solo en las acciones de Crooks, sino también en los fallos de seguridad que le permitieron acercarse tanto al expresidente. Stan Keffart, un ex jefe de policía que había trabajado en la seguridad de eventos para 2 presidentes anteriores, criticó el manejo de la situación por parte del servicio secreto. Describió el incidente como un fracaso absoluto y abismal por parte del servicio secreto a la hora de proteger a Trump. Keffart subrayó que la agencia tiene la responsabilidad última de la seguridad del candidato y no puede echar la culpa a otros, afirmando que todas las medidas de seguridad están bajo su control. Keffart es ahora un experto consultor en seguridad de eventos policiales y destaca los fallos críticos que contribuyeron a este trágico suceso. El Servicio Secreto y el FBI, que investigan el fallido intento de asesinato del expresidente Donald Trump, lo consideran un posible acto de terrorismo doméstico. Después de realizar más de 100 entrevistas, registrar la casa y el vehículo del sospechoso y acceder a su teléfono móvil, los investigadores del FBI continuaron el martes buscando el motivo detrás del intento de un hombre de 20 años de Pensilvania de asesinar al expresidente Donald Trump. En medio de las consecuencias del fallo de seguridad que permitió el atentado contra Trump, la policía del estado de Pensilvania aclaró el martes por la tarde que no era responsable de asegurar la zona desde la que disparó el pistolero. El tirador, situado en un tejado a unos 400 pies del escenario del mitin, consiguió rozar la oreja derecha de Trump, matando trágicamente a un transeúnte e hiriendo a otras 2 personas. La decisión de clasificar el incidente como posible terrorismo doméstico se debe a varios factores. Los investigadores descubrieron que Crooks tenía artefactos explosivos improvisados en su coche y un detonador de fuegos artificiales en el techo desde el que disparó. Sus antecedentes revelaban una mezcla de creencias políticas, lo que complica la comprensión de sus motivos, pero subraya la posibilidad de que el ataque estuviera impulsado por motivaciones ideológicas. En un comunicado, la policía estatal subrayó que había proporcionado todos los recursos solicitados por el servicio secreto, incluidos entre 30 y 40 agentes, para ayudar a asegurar el perímetro interior del lugar del mitin de campaña en Butler Township, Pensilvania. Sin embargo, señalaron que asegurar el edificio o la propiedad fuera del perímetro de seguridad designado, donde se situó el atacante, no entraba dentro de sus responsabilidades. Esta clasificación como terrorismo doméstico se ajusta a la definición más amplia de la Patriot Act, que incluye los actos destinados a influir o coaccionar la política gubernamental mediante la intimidación o la violencia. El FBI sigue investigando para determinar si Crooks actuó solo o con cómplices, y para descubrir cualquier otra motivación del atentado.
La investigación se ha complicado aún más por la gestión del suceso por parte del servicio secreto. Los legisladores han criticado a la agencia por sus fallos de seguridad, como no asegurar el tejado desde el que Crooks disparó e impedir que los agentes de policía locales accedieran al centro de mando del servicio secreto en el mitin. Estos fallos han provocado peticiones de responsabilidades y dimisiones en el servicio secreto. Una de las dimisiones ha sido la de la directora del servicio secreto. La directora del Servicio Secreto de Estados Unidos, Kimberly Cheatle, ha presentado su dimisión en medio del escrutinio sobre los fallos de seguridad relacionados con el reciente intento de asesinato del expresidente Donald Trump, informan las fuentes. La dimisión se produce tras la creciente presión de los legisladores y de un organismo de control interno del gobierno, que están investigando la gestión del servicio secreto de la protección de Trump, después de que un hombre armado estuviera peligrosamente cerca de matar al candidato presidencial republicano de 2024 en un mitin en Pensilvania a principios de este mes. En su carta de renuncia, Cheatle describió su decisión como difícil y expresó que no quería que su partida distrajera a los agentes de su misión. Escribió que, a la luz de los recientes acontecimientos, había tomado la difícil decisión de dimitir como directora y reconoció que el 13 de julio, día del tiroteo, la agencia no había cumplido su misión de proteger a los líderes de la nación. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que el subdirector del Servicio Secreto, Ronald Rowe, asumiría el cargo de director en funciones. El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden expresaron en un comunicado su gratitud por las décadas de servicio público de Cheatle. Biden dijo que hace falta honor, valor y una integridad increíble para asumir la plena responsabilidad de una organización a la que se ha encomendado una de las tareas más difíciles del servicio público. Las peticiones de dimisión de Cheatle llegaron de ambos lados del Congreso, con los legisladores republicanos presionando especialmente para su destitución. Los legisladores se mostraron especialmente indignados tras su comparecencia del lunes ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, en la que se mostró poco dispuesta a responder a muchas preguntas. Durante la comparecencia, Cheatle admitió que hubo fallos de seguridad importantes y colosales en el mitin, pero se resistió a las peticiones de dimisión, afirmando que creía que era la mejor persona para dirigir el servicio secreto en ese momento. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, señaló que la dimisión era necesaria y subrayó la necesidad de restablecer la confianza pública en el servicio secreto. Johnson declaró que ahora tienen que recoger los pedazos y reconstruir la fe y la confianza del pueblo estadounidense en el servicio secreto como agencia, destacando su responsabilidad increíblemente importante en la protección de presidentes, expresidentes y otros funcionarios del Poder Ejecutivo. Señaló que quedaba mucho trabajo por hacer. Afirmaciones falsas. Un expresidente resulta herido en un tiroteo. El pistolero es rápidamente neutralizado y todo ello es captado por las cámaras. Pero para quienes no dan crédito a lo que ven, eso es solo el principio de la historia. Para algunos partidarios de Donald Trump, la incapacidad del servicio secreto para impedir el intento de asesinato del expresidente republicano apunta a una conspiración orquestada por el presidente demócrata Joe Biden. Para algunos de los críticos de Trump, sin embargo, los detalles del tiroteo no cuadran. Se preguntan si Trump lo montó todo. Tras el intento de asesinato de Trump, dos teorías conspirativas enfrentadas están arraigando en Internet, una para cada extremo del polarizado espectro político estadounidense. En esta república de pantalla dividida, los estadounidenses eligen cada vez más su propia realidad, a expensas de una comprensión compartida de los hechos. Una de esas afirmaciones fue un post que tergiversaba una sola foto y que rápidamente se hizo viral. En medio del caos de lo ocurrido en el meeting de Trump, surgió una foto que parecía mostrar un pequeño agujero en la chaqueta del traje de Trump, justo unos centímetros por debajo de su axila derecha. Los usuarios de las redes sociales se apresuraron a sacar conclusiones. La imagen, ampliada y resaltada con un círculo rojo, se compartió miles de veces. Hashtags como #TrumpShot y Bulletproof Vest empezaron a ser tendencia, con usuarios afirmando que Trump había recibido un disparo en el pecho y había sobrevivido gracias a un chaleco antibalas. Un mensaje decía: #Trump también recibió un disparo en el pecho. El chaleco antibalas le salvó #WeSupportTrump. Otro se hacía eco. Parece que Trump recibió un disparo en el pecho, ya que la bala parece haber atravesado su traje. Llevaba un chaleco antibalas. Las afirmaciones eran sensacionales, y la foto parecía aportar la prueba. En cuestión de horas, la foto y las afirmaciones que la acompañaban se extendieron como la pólvora. La gente estaba convencida de que Trump había escapado por los pelos a un intento de asesinato gracias a un chaleco antibalas. El relato era convincente, pero ¿era cierto?
A medida que la foto seguía circulando, empezaron a surgir preguntas. Otra imagen tomada momentos antes de la polémica foto mostraba a Trump levantando el puño, sin ningún agujero visible en su chaqueta. Esta discrepancia suscitó dudas sobre la autenticidad de las afirmaciones. Tras una inspección más detallada, quedó claro que el supuesto agujero de bala era en realidad un pliegue en la manga de la chaqueta de un agente del servicio secreto. El agente, que estaba agachado para proteger a Trump, tenía una chaqueta que parecía ligeramente más oscura que la de Trump. El pliegue, confundido con un agujero de bala, podía verse disminuyendo a medida que el agente se movía. En medio de la avalancha de información, una nueva narrativa comenzó a tomar forma. Una teoría de la conspiración que afirmaba que había un segundo tirador en lo alto de una torre de agua cercana. A pesar de la falta de pruebas, la teoría cobró fuerza a un ritmo alarmante. Usuarios de las redes sociales, con muchos seguidores, amplificaron la afirmación, compartiendo vídeos y fotos borrosos que, según ellos, mostraban una figura sombría en la torre de agua. El poder de la sugestión era fuerte, y pronto, la idea de un segundo tirador se convirtió en un hecho ampliamente aceptado entre ciertos círculos. Pero, ¿qué mostraban realmente esos vídeos? CBS News examinó las imágenes más de cerca, verificando los vídeos de la manifestación grabados por testigos presenciales, incluidos ángulos de la torre de agua en los momentos previos al tiroteo e inmediatamente después. El análisis reveló que la supuesta figura en lo alto de la torre no era más que una sombra proyectada por el logotipo de Pennsylvania American Water y un respiradero. Las imágenes de Google Earth lo confirmaron, mostrando el logotipo y el respiradero claramente visibles desde la parte frontal que daba a los espectadores. Los expertos han advertido de que, en la era de las redes sociales, la desinformación puede propagarse rápidamente, llenando el vacío de información con afirmaciones infundadas y especulaciones. La doctora Emily Carter, analista de redes sociales, explicó que el cerebro humano está programado para buscar patrones y dar sentido al caos, lo que a menudo conduce a la aceptación de falsas narrativas. Señaló que en momentos de crisis, la gente está desesperada por obtener respuestas, lo que la hace más susceptible de creer y difundir información errónea. El mitin, que pretendía ser una muestra de apoyo a Trump, se convirtió en una escena de pánico y confusión. El servicio secreto actuó con rapidez, pero la teoría de la conspiración de un segundo tirador añadió otra capa de caos a un acontecimiento ya de por sí tumultuoso. A medida que la teoría se extendía, alimentaba aún más la desconfianza y la división entre el público. Los informes de las fuerzas de seguridad locales, del Servicio Secreto de Estados Unidos, de periodistas presentes en el acto y de testigos presenciales confirman que solo hubo un tirador. El tirador, Thomas Matthew Crooks, se encontraba en un tejado cercano a la torre, no en la torre misma. A pesar de estas confirmaciones, la teoría de la conspiración siguió prosperando en Internet, y algunos usuarios se negaron a aceptar la versión oficial. A pesar del caos y de las teorías conspirativas, Trump siguió dirigiéndose a sus seguidores, impertérrito ante el atentado contra su vida. El incidente ha suscitado un debate más amplio sobre el papel de las redes sociales en la difusión de información errónea y la importancia de verificar los hechos. A medida que avanza la investigación, una cosa está clara: el poder de las redes sociales para dar forma a las narrativas, incluso a las falsas, es innegable. Si has disfrutado viendo este vídeo y te gustaría seguir explorando más vídeos interesantes como este, haz clic en cualquiera de las tarjetas de tu pantalla.